Buenas noches a todos los que os vais conectando. Dios os bendiga mucho a todos. Estoy intentando que el tío Luis me se añada. Dios os bendiga a todos. Añadir. Ahí está el tío Luis. Dios os bendiga. Bueno, bueno, ante todo, deciros que buenas noches. Dios os bendiga. Este pequeñito espacio es sobre todo para aprender unos de otros. Yo soy de los que cree que como la Iglesia es un organismo vivo, podemos seguir aprendiendo unos de otros, porque según la gracia impartida de Dios en cada uno de nosotros, como miembros vivos dentro de nuestras membresías. ¿Vale? Dicho lo cual, doy gracias al tío Luis por estar con nosotros, por querer compartir, porque eso es muy importante. Hay gente que puede tener mucho, pero si no compartes, te lo quedas para ti y te quedas con la bendición, te quedas sin la bendición de poder compartir con los demás. Quería decir que desde que hemos empezado, tanto el Adán como yo, con el tema de la Trinidad y Cristología, ¿vale? Hemos tenido algunos pequeños problemas, ¿vale? Porque ni la intención de la Adán ni mía es meternos con las personas de nadie, ¿vale? Pero sí que defendemos y esto no es negociable. Jesús es todo Dios. Todo aquel que menosprecie, soscave o le quite deidad al Señor Jesucristo, pues va a chocar de frente con tanto como el Adán como mi persona. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de nuestra misión. Quiero solamente decir esto y ya dejamos todo el rato al tío Luis, pero esto quiero dejarlo bien claro. Si tienes dudas de la Trinidad, si tienes dudas sobre Jesucristo, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu obrero, al que tengas a mano, que te lo enseñen bien, ¿vale? Porque esto es algo muy importante, esto es fundamento de fe, esto no son colores, esto es fundamentos de fe. Y luego, ahora cuando le dé plaza al tío Luis, que él me corrija si es así o no es así. En Filadelfia es fundamento de fe que creemos que Jesús es Dios y como Dios se le puede adorar. Como Dios, eh, es que es tanto Dios como el Padre. Por eso, si estás en Filadelfia, o sobre todo para los que están en nuestra misión, por favor, pregunta, ¿vale? Y así, pues uno sigue aprendiendo. Dar las gracias al, a mi primo Michael por ponerse de moderador aquí en el canal, al tío Luis González, Dios te bendiga mucho, que nos haces mucho bien, a José Mecánico, que lo tengo aquí también de moderador, Dios te bendiga mucho, Juan Jiménez, a nuestro compañero Tony Sánchez, Cristiano Soy, y a uno que le han cogido mucho manía aquí es a nuestro amigo José Drake, por defender también la divinidad. A todos los que igual nos habéis insultado o por lo que sea en un momento dado se os ha ido un poquito la mano, deciros que no tomamos nunca nada mal, que somos cristianos, que el Señor os bendiga y sobre todo que Dios nos dé luz, lo que nos importa. Buenas noches, tío Luis. Adelante. Dios os bendiga muchísimo y que la bendición de Dios os persiga y os alcance, hermano. Para mí es un privilegio hoy compartir con vosotros estos momentos para defender la deidad de Cristo, hermano. Hablar de cristología y de todas las preguntas que marchen haciéndonos a lo largo de esta hora y media y si hay, bueno, pues 2 horas. Y aunque el hermano David tiene un poquito sueño, pero vamos a despertarlo. Cuando ahí las cosas son muy interesantes, entonces las cosas, hermano, se quita el sueño y empezamos a hacer una tertulia de bendición y de gloria. Esto Amén. es un compartir, defendiendo, hermano, que Jesucristo es Dios. Negar esto, hermano, hoy tengo que decirlo como maestro de la escuela Ebed. En Filadelfia tenemos esto, que Jesucristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo. No sé si el hermano Adán, cuando
empezó a hablar, hermano, la semana pasada acerca de la Trinidad, tenemos que decir que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero no hay tres dioses, hay uno solo. Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, pero no hay tres señores, hay uno solo. Este es el misterio de la Trinidad, hermano. Y 100% el Padre es Dios, 100% el Hijo es Dios y 100% el Espíritu es Dios. Entonces tenemos que defender originalmente en Filadelfia esto, que Jesucristo es Dios como el Padre, en unidad esencial, tomando la misma esencia con la misma sustancia, originalmente, hermano. Aleluya. Entonces defendemos que Jesucristo es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Ahí tenemos que defenderlo. Y vamos a hablar de textos bíblicos acerca, que esta es la primera pregunta, de que Jesucristo es Dios. Tenemos que ir, hermano, al primer versículo, que ya es categórico, hermanos, y es Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, la razón, la expresión de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En una traducción que no está permitida por la Asociación, hermano, de Biblias Unidas de todo el mundo, es la de los Testigos de Jehová, que dicen que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, aminorando y menoscabando la persona del verbo, que es Dios como el Padre. Ahí en ese primer versículo tenemos que decir que en el principio era el verbo. Eso habla de la preexistencia del verbo. En el principio, antes que el mundo fuese creado, antes que el universo fuera creado, Él existía eternamente con el Padre. Ahí está, hermano, en una unidad. Aleluya. Y me pueden decir, ¿y dónde vivían? En su propio lugar. Porque Dios no necesita un universo para vivir, sino que Él es su propio universo. Aleluya. Porque ellos habitan en la luz inaccesible. Aún la Xemat, hermano, del pueblo judío, hablan, hermano, que nuestro Dios, originalmente, nuestro Elohim, uno es. Tendríamos que traducir bien porque habla en un plural y tendríamos que decir nuestros dioses uno son. Uno. Son tres personas en una misma esencia y en una misma sustancia. Dios mismo. Entonces, estamos hablando, en el principio era el verbo. Antes que todo fuera creado, ya existía eternamente el verbo. El verbo era con Dios, cara a Dios, igual a Dios. Esa es la segunda expresión y habla de la coexistencia del verbo, eternamente. Ahí está, hermano. Quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten los tres los mismos atributos, con la misma esencia y con la misma sustancia. Ahí está, hermano. Era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. La otra vez lo hablé, pero hoy tengo que hablarlo de nuevo, hermanos. Hay dos expresiones. Una es circuncifixión, que hablan, hermano, acerca de los occidentales y los orientales. Esto se le llama, hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están mirando en un movimiento eterno. Quiere decir, hermano, están diciendo de alguna manera que hay una unidad tan gigantesca que se están mirando, que esto también se le llama pericóresis. Unidad en comunión y en esencia. Los tres se están mirando en un movimiento eterno. Aleluya. ¿Dónde lo podemos decir? Los resaltó bien Tomás, me parece que fue Tomás de Aquino, en el texto, hermano, cuando dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo es eso? El Padre en mí y yo en él.
A esto se le llama unidad de pericóresis. Aparte de que se están mirando en un movimiento eterno, el uno vive dentro del otro en amor y en esencia. El Padre en mí y yo en él. Bueno, por eso dice Juan, el Espíritu Santo, es necesario que yo me marche y os enviaré el Espíritu Santo, dice, y no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que viera de mí, que estoy en el Padre, porque todo lo del Padre es mío, Él os lo dará a conocer. Quiere decir, hermano, que ahí está la doctrina de la inhabitabilidad del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Nos está diciendo, aleluya, esto es tremendo, cualquiera que me recibiera, yo y el Padre haremos morada en él. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo que mora en ti. Teniendo al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Por eso, al mismo tiempo, somos morada del Espíritu Santo y morada de Dios. En unidad. Aleluya. Por eso tenemos que decir que Jesucristo es Dios. Y estamos hablando de la coexistencia, con los mismos atributos. En Dios hay atributos esenciales y atributos naturales. Los atributos naturales son atributos, hermano, que comparte con nosotros. Comunicables. Su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, ser santos porque yo soy santo. Sin embargo, en él hay atributos esenciales que marcan su infinitud, y estos se llaman atributos incomunicables, que marcan su infinitud, y es su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su simplicidad, único, gloria al Señor, su inmutabilidad. Dios no puede ser más Dios de lo que es, ni menos Dios de lo que es. Él es eternamente y Él no puede cambiar, por eso decía, porque yo, Jehová, no cambio. Él no muda. Qué bueno, eso es tremendo, hermano. También habla de su unicidad y habla, hermano, de tantos atributos que son incomunicables. Ahí yo está, quisiera hermano. hacer un pequeño inciso, ¿vale? Y ahora seguimos, don Luis. Dar otra vez la bienvenida a todos, Richard, Chuchi de Bilbao, nuestro compañero moderador Luis González de Getafe, Juanín Isaac, Cerre Alonso, Noel, César, Chino, bueno, hermanos, bastante gente. Me alegro que esto nos interesa a todos porque es un tema, como hemos dicho, de fundamento de fe. Con lo que decía el tío Luis, creo que son las 4 normas de Taller, que es sobre el léxico de Juan 1.1, ¿vale? A nosotros nos metieron en el foro una traducción, ¿vale? Como si fuera en el artículo de uno, un Dios. Pero bueno, nuestro amigo José Drey, ¿vale? Lo puso y puso la falsificación, porque es verdad que da 4 posibilidades, Taller, en su diccionario etimológico, ¿vale? Da 4 posibilidades, ¿vale? De las 4, las 3 las descarta y dice Taller que en otro comentario que tiene de que Jesús, sin ninguna duda, tendría que ser Dios, por Juan 1.1, como está diciendo el tío Luis, ¿vale? Cualquiera lo puede coger y ver porque es todo, lo que hay es todo para todos, ¿vale? Para cuando te presenten, para que veas que está mutilado. Te han cogido algo de Taller, claro que es algo de Taller, pero está mutilado, ¿vale? Porque no es la conclusión de Taller, es una exposición que hizo. Y conforme iba diciendo el tío, usted prosiga. Hemos dicho que Jesús está diciendo de los atributos que son incomunicables y en estos estaban en Jesús, ¿verdad, tío Luis? Exactamente. Hemos dicho preexistencia del verbo, en el principio era el verbo, coexistencia del verbo, el verbo era con Dios, cada Dios igual a Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir, los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo. Después hay otro texto que habla acerca de la deidad de Cristo, que es muy bueno y que todos los tienen que saber, y es Romanos 9:5. Acuérdense de este texto. De quien son los patriarcas,
de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Ese texto es original. Vino Cristo, el cual es Dios. Romanos 9:5. Otro texto también es Primera de Timoteo 3:16. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, creído en los gentiles, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Está hablando, hermano, de lo más maravilloso que nos ha podido acontecer a la raza humana. Dios ha sido manifestado en carne. Hoy tengo que quebrantar mi corazón, porque la nota más maravillosa de Dios para la humanidad es su amor en tomar esa condición humana. Por eso Pablo tiene que decir que grande e indiscutible, quiere decir, es grande, es misterioso, no se puede descifrar con una mente humana cómo puede ser, hermano, esta grandeza de amor. Pero esto también le llamo yo, lo imposible se hizo posible. ¿Y por qué me dices esto, que lo imposible se hizo posible? Pues muy fácil, hermano, os lo voy a decir. ¿Podremos nosotros poner un océano en una botella de estas que tengo yo aquí, que estoy bebiendo agua? ¿Me puedes decir, Luis? Es imposible. Es más imposible que Dios se haga hombre que un océano pueda caber en una botella. ¿Cómo puede ser? Eso es lo más grandioso. Y tengo que decir, hermano, aleluya, que Jesús no poseyó un cuerpo humano. No, hermanos. Sino que él pudo decir, hermano, que el pastor entra por la puerta, no pega un salto. Qué bueno, ¿no? Porque si pega un salto a la alambrada, entonces podía haber poseído. Sin embargo, dice que yo soy la puerta. Y Jesús entró por la puerta. ¿Por qué puerta? Por la puerta de la humanidad, tomando una condición humana. Aleluya. Y esto es lo más maravilloso. Escuchen bien que esto es categoría. ¿Cómo puede ser el Dios omnipresente, Dios mío de mi vida, que Él no vive en el universo, sino que el universo vive dentro de Él? Él es más grande que el propio universo. Quiere decir que Él se desborda en el universo. El universo no lo puede contener ni tan siquiera el cielo. Por eso decía la alabanza de Israel, porque los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Él es omnipresente, primeramente, por inmensidad, y segundo, a ver si me acuerdo, hermano, no me acuerdo de la segunda palabra, que es algo maravillosa también, hermano, aleluya. Pero la inmensidad de Dios quiere decir, por inmensidad, quiere decir que no hay un centímetro en el universo que Él no lo llene con su persona y con su gloria. Esto es algo tremendo. ¿Ustedes saben cómo es el universo? Os lo voy a decir en un minuto. Y asómbrense. Nuestro sistema solar, hermano David, hermano Pichi, todos los que me estáis escuchando, mide de un lado a otro 6.000 millones de años luz. ¿Han oído bien esta palabra? 6.000 millones de años luz. Nuestra galaxia, nuestro sistema solar. La estrella más cercana a nosotros se llama Betelgeuse. El Sol es más grande que nuestro planeta 1.300.000 veces. Betelgeuse es más grande que el Sol 1.300.000 veces. Una moneda al lado de un balón. Pues bueno, hay otra estrella más grande, hermanos, aleluya, que Betelgeuse, que se llama Antares, que es más de 2 millones más grandes de veces que Betelgeuse, hermano. Pues bueno, si el universo mide 6.000 millones de años luz, no hay un centímetro en el universo que Él no lo llene con su persona. Bendito sea su nombre. Tengo que decir aún más fuerte. Yo gasto un traje de la talla 54. Si me pongo una 50 me viene pequeño. Si me viene una 58 me viene grande. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que se viste el traje del universo y le queda pequeño, hermanos.
Asómbrense, hermano. Nuestro telescopio Hubble ha hecho una foto profunda que ha podido captar más de 20 galaxias igual que la nuestra, de 6.000 millones de años luz. Hoy tengo que decir que Cristo es inmenso por omnipresencia. Aleluya. Y Él lo llena todo, cada centímetro del universo. Y yo digo, teniendo esta persona tan grande como es Dios y el Verbo eterno, dice la Biblia, fue manifestado en carne. ¿Cómo puede ser que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria y entre en la matriz de una mujer? ¡Wow! Y se Glorioso. tire 9 meses, mes por mes, mes por mes. ¡Qué bueno! Y nació como todo hombre, igual. Por eso dice que Jesús fue nacido de mujer, Gálatas 4:4, nacido de mujer. Nadie puede decir lo contrario. Ahí está. ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar algo, hermano Ahí, David? ahí quería también, porque hemos estado hablando alguna cosa así con algunos hermanos, ¿vale? Y el tema es que empiezan a decir, basados en Romanos 1:3, de que como Jesús tenía que ser hijo real de José, ¿vale? Porque hacen una literación ahí, ¿vale? Pero negando también otros pasajes y negando también, por ejemplo, cuando dice que Dios, la simiente de Dios está en nosotros. El tío Luis, que lo explique un poquito mejor eso, por favor, porque hay muchas dudas que he visto yo por ahí en muchos hermanos. Bueno, tengo que decir que Jesús, en cuanto a la carne, viene de María. Y me puedes decir, y de José no, porque no hay manifestación de hombre, solo de mujer. Por eso hay una profecía que todos le hemos predicado en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Cómo puede ser eso? A ver, ¿me lo queréis aclarar? O sea, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Si la mujer no tiene simiente. Ahí, ¿ahora qué? Pero qué bueno. Ahí está. Eso tenía que ser, como dice la profecía, o mejor dicho, como dice, mas me preparaste cuerpo, fuiste tú, oh Padre. Dice, y no conocerás varón, sino que el Espíritu Santo te cubrirá. Y el Altísimo. Ahí iba a ser por manifestación de Dios, el engendramiento. Esa es, nacido de mujer, pero sin nota de varón, sino de mujer. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Eso es categórico, hermano, ahí. Entonces, todos estos textos tienen que ir muy bien, hermano, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y, a ver, estaba viendo por aquí. Bueno, sí, esa, hermano, es la que te he dicho, la del nuevo mundo, hermano Pichi, un Dios que rompe un poquito el esquema, pero es Dios. Aleluya. No es como, porque esa doctrina, hermano Pichi, que me está poniendo, esa doctrina viene de los griegos, ¿lo sabíais? De los gnósticos. Primero estaban los agnósticos. ¿Saben quién eran los agnósticos? Para que ustedes entiendan, castellano puro, no quería ni en las madres que los trajo. O mejor dicho, no creía ni en la madre que los parió, originalmente. Eso eran los agnósticos. Pero los gnósticos venían del griego gnosis, que era conocimiento, y decían, de ahí viene un poquito la doctrina de la predestinación, que solo los elegidos, los iluminados podían alcanzar a Dios. Y que un Dios santo, poderoso, sublime y eterno no podía crear un universo tan vasto, pero también tan podrido y corrompido que se podía corromper, sino que por medio de 7 emanaciones creó un demiurgo y a través de ese demiurgo creó el universo, poniendo, hermano, a Jesús como un demiurgo, como un Dios menor, porque Dios no puede hacer eso. Eso es una doctrina griega de los gnósticos. O sea, la doctrina arriana de Arrio es una doctrina gnóstica de los griegos, hermano, pero no es bíblica originalmente. Ahí tenemos que ver siempre. La doctrina de los testigos de Jehová, hermano, gloria al Señor, es una doctrina gnóstica.
de los griegos, ahí te quiero decir. Entonces tenemos que decir, hermano, y vuelvo a repetir otra vez lo que hemos dicho, hermano, la grandeza, hermano, de la encarnación del Verbo es un Dios omnipresente, se hace presente. Él no vive en el universo vive dentro de él, es más grande que el universo, se desborda, se limita, nace como cualquier humano, y ahí va. El Shaddai, que es el nombre de Dios, el Todopoderoso, qué bueno, el Todopoderoso, el Shaddai, el que da alimento a su pueblo, y como una madre amamanta a su hijo, así amamanta Dios a su pueblo. Pues bueno, aquel que es el sustentador de todo, llora por la leche materna de su madre. Eso es un milagro, hermanos. Más fuerte, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, y que no se le escapa nada en cuanto a su conocimiento, dice la Biblia, y el niño crecía y aprendía. ¿Cómo es esto? O sea, que el que sabe todo ahora aprende. Eso es tremendo, hermano. El Todopoderoso se limita. El inmutable crece. ¿Pero en qué? En su forma humana, al tomar esa condición humana. No en lo divino. Lo divino, hermano, no sufrió merma. Aquí queremos pararnos un poquitín, y perdón si me excedo en este sentido. Tengo que decir, hermano, que como dice Filipenses, en todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo, para que ante el nombre de Jesús, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La pregunta sería esta. Esta es la pregunta, hermano. ¿De qué se despojó Cristo? Cristo nunca se despojó de ninguno de sus atributos. Porque si se despoja de uno de sus atributos, deja de ser Dios, porque hay un ataque frontal contra su inmutabilidad. Y como dice, hermano, de alguna manera, hermano, una doctrina, y no quiero pronunciarla, tendríamos que decir Dios menos algo. Entonces rompemos todo el esquema. Teníamos que decir otra doctrina que se llama, me parece que tapegnosis, es Dios más algo, Dios más su humanidad agregada. Entonces, ¿de qué se despojó Cristo? Cristo se despojó de su posición, pero nunca de su condición de que es Dios. De su posición sí. Más, cambió su forma existencial. Siendo rico, se hizo pobre. Aleluya. Esto es algo tremendo, hermano. Más fuerte aún. Escuchen bien. ¿De qué se despojó? Se despojó del manto, de la eschema que se le llama, de la gloria mordiente. Pero esto no hermano, no sufrió merma en su divinidad. Esto es lo que quiero decir. Aleluya. Y tengo que decir, hermano, gloria al Señor, que no se vació primeramente, o sea, se vació de la forma, pero nunca, hermano, de la realidad de lo que era Él originalmente. Más fuerte, se anonadó, quiere decir, cubrió, hermano, su divinidad con un manto humano, con un manto de carne, pero no sufrió merma, ninguno, hermanos. ¿Por qué? Porque no se engendró. Ahí va, esto es algo tremendo que deben de entenderlo. Escuchen bien. La divinidad, o sea, la divinidad no tomó humanidad, sino la persona. No sé si me entienden. No fue la divinidad quien tomó forma humana, sino la persona. La divinidad se unió, pero quien tomó esa condición fue su persona. Porque si decimos que es su divinidad quien tomó condición humana, es todo Dios. Pero sí fue la segunda persona de la Trinidad quien tomó una condición humana. Y tengo que decir, hermano, que esto no sufrió merma en nada, hermanos. Aleluya. Se despojó y vaciar, pero no se despojó de la realidad de lo que era Dios, sino de la gloria o la majestad. Por eso se despojó del manto de su gloria para tomar un mandil de esclavo. Ahí está.
Lo más grande que es de Dios, su forma de Dios. Lo más bajo, su forma de siervo. Quiere decir, aquí está, hermano. La forma se le llama Shema, gloria, la forma externa, pero nunca la interna. Eso sí, y lo cubrió con un manto de carne. Por eso dice en Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí, hermano, hay que tener mucho cuidado, hermano, y entender bien esta paradoja, que no es paradoja, que es una realidad, porque en Cristo todo es doble menos su persona. Entonces hay una unidad hipostática entre lo divino y lo humano, pero todo se une en la segunda persona de la Trinidad. En Dios es todo doble menos su persona. ¿Qué es la unión hipostática? Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y es tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Ese es el lema original. ¿Qué me dices? Lo humano no aminoriza lo divino, sino que se une. Por eso en Jesús no hay una aleación. En Jesús hay una unión hipostática. Una vez yo, yendo de camino, suplicaba a Dios, Señor, dame algo para que entienda mi pueblo qué podíamos reflejar de alguna manera qué es la unión hipostática. Y bueno, de una forma poquito, pero es entendible. La palabra hipostasis es sustancia. En Jesús hay dos sustancias, como en este mundo hay dos sustancias, el aceite y el agua. Éntralos en una botella, mézclala, agítala todo lo que quieras. Cuando la dejes quieta, el aceite quedará arriba y el agua quedará abajo. Son dos sustancias unidas, pero nunca mezcladas. En Jesús, hermano, estaba el continente, aleluya, la persona, el contenido, las dos naturalezas, unidas, pero nunca mezcladas. Por eso era verdaderamente Dios, 100% Dios, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero también era también 100% humano, con nuestras mismas debilidades, pero sin pecado. Eso es categórico, ¿eh? Sin pecado. Seguimos. Seguimos. Os puedo decir a todos buenas noches, Dios os bendiga, gracias por estar ahí y por seguir queriendo aprender unos de otros. Tío Luis, estamos diciendo, como usted está explicando, que en Cristo están todos los atributos incomunicables de Dios, porque Jesús era todo Dios y todo hombre, en lo que estás diciendo de Sí, la unión hipostática. Bien, sí, sí. lo que pasa es que hay un cierto remanente por ahí que no te dice que no sea Dios, ¿vale? Te dice, es Dios. Pero escucha, pero no el Todopoderoso. Y yo le quiero preguntar, tío Luis, sí, ya sabe, esto de las redes sociales. Si no fuera todo Dios Jesús, ¿valdría el sacrificio de Cristo por toda la humanidad? ¿O cómo sería eso? Imposible, ¿eh? Imposible. A ver, os voy a decir algo. Solo un Dios hombre podía efectuar tal reparación de nuestra naturaleza humana y caída. Debía ser hombre para ser nuestro representante y debía de ser Dios. ¿Pero por qué tenía que ser Dios? Para que la satisfacción estaría a la altura de la demanda. Si Jesús solo hubiera sido un simple hombre, escuchen bien, solo había podido salvar al ladrón de la cruz. Y te digo por qué. Porque en el Antiguo Testamento, según el pecado y la forma, así se sacrificaba corderos, palominos, machos cabrios, flor de harina, y según la calidad de cada pecado así se ofrecía. Había ofrendas de harina, que era para los pobres, había ofrendas de palominos, había ofrendas de corderos, de machos cabrios, de terneras alazanas. El mayor sacrificio que había era el sacrificio humano. Sin embargo, no podía porque estaba prohibido por la ley sacrificar una humanidad, una persona. Estaba prohibido. Pero
tengo que decir que estaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuánto valía la vida de un hombre y la vida de otro? Si tú, David, matabas a mi hermano, yo tendría que ser el redentor de mi hermano para defender su causa, porque la vida de mi hermano valía la tuya. Y entonces había una venganza de sangre. No sé si me entiendes. ¿Cuánto valía la vida de un hombre y la vida de otro? Nada más. Si Jesús solo hubiera sido un humano normal, solo obtendría poder para salvar al ladrón de la cruz, pero no a una humanidad entera. Pero sin embargo, el que se sacrificó allá, dice que fue sacrificado mediante el Espíritu Eterno. Cogió tal excelente peso de gloria, ese sacrificio, con esa sangre que clama mejor que la de Abel, que tengo que decir, aleluya, que si la ofensa fue universal, la satisfacción es infinita, porque está a la altura de Dios. Y tenemos que decir, esto es categórico, ¿Dios puede morir? David, dime, pregunta. No, 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 ¿Verdad que no? Pero el que no. muere en la cruz es Dios. ¿Has oído bien? El que muere en la cruz es Dios. Por eso esa sangre clama mejor que la de Abel. Y tenemos que decir ahora categóricamente que la sangre vicaria de Cristo es nuestra sustitución, quien se llevó todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa satisfacción estuvo a la altura de la ofensa que llegaba hasta los ojos de Dios. Bueno, por la satisfacción llenó el propio cielo de Dios, de tal manera que Cristo no se presentó en el lugar hecho nemado de hombre, sino en el propio cielo. No con sangre ajena, sino con la suya propia. Aleluya. Pero él tenía tanta satisfacción hacia la persona de Dios, hermano. Aleluya. Ahí está, hermano. Que Cristo fue muerto por nuestras transgresiones. Qué bueno. Y resucitado para nuestras justificaciones. ¿Cuál fue el sello más fuerte de que el sacrificio vicario fue excelente delante de Dios? Su resurrección. Por eso decía, tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar, pero yo no me voy a levantar. Quiero que me levante el Padre. Y bueno, quiero que me dé el espaldarazo. Quiero que me dé el sello. Qué bueno, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, claramente que Cristo entró en las entrañas de la muerte. Para que ustedes entiendan, la muerte se embarazó de la vida. La gestación de una mujer 9 meses. La gestación de la muerte 3 días. Pero como dice Hechos de los Apóstoles, suelto los dolores de la muerte. ¿Qué dices? La muerte al tercer día sufrió dolores de parto, porque la muerte no podía detener a la propia vida. ¿Y saben por qué no podía detener a Cristo? Porque en él no había pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La paga del pecado es la muerte. Y como en él no había pecado, dice que la muerte no pudo detenerlo. Y al tercer día la muerte se puso de parto. Dice, y no pudiendo detenerlo, dice, Cristo resucitó. Pero ¿quién resucitó a Cristo? Ahí está, hermanos. Toda la obra, ahí va, quiero que califiquen esto bien. Toda la obra que Dios hace es trinitaria. No lo hacen ninguno de los tres independientes, sino todo es trinitario. ¿Quién es el creador del universo? El Hijo, bajo la voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Los tres trabajan. En el Antiguo Testamento los tres trabajaban también, aunque se le llama la obra del Padre. En Cristo los tres trabajaban. ¡Ay, qué bueno, hermano! Porque no hablo por mi propia cuenta, sino por la cuenta del que me envió. Aleluya. Y el Espíritu Santo estaba en él. Aleluya. No como una marioneta. Jesús no era la marioneta del Espíritu Santo, sino que en unidad trabajaban los tres, pero el que ejecutaba todo era Cristo. Los tres trabajan trinitariamente. Los tres, hermano. Él trabaja con el dedo de Dios, sí, pero lo hace él.
porque el Espíritu Santo y Él tienen la misma esencia con el mismo poder y el Padre, pero todo en unidad de esencia, que es la propia Trinidad. El engendramiento del Hijo, ¿participaron los tres? Sí. Imagínate, hermano, que tú, David, yo y otro, yo me voy a casar, una chica guapa, y los tres vamos a vestirnos. Me ponen un traje, tú y otro hermano, cualquiera de estos que están por aquí, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Nos están viendo, estamos vistiendo. Los tres han participado de la vestimenta, pero uno se quedó vestido. Los tres participaron de la encarnación, pero uno quedó vestido de encarnación, que fue el Verbo, Cristo. Los tres participan en todo. Y en la resurrección también los tres participaron. ¿Dónde? Tengo el texto bíblico. Dice, si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El Padre es el que lo levantó. Pero también dice otro texto, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, levantará vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo también participó. Y ahora dice Cristo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él también participó. Pero qué bueno, fue la obra del Padre, del Espíritu Santo, que resucitaron a Cristo. Y empezó a ascender. Me imagino el ascenso, hermano, hacia el trono de Dios. Ninguno, hermano, había podido traspasar el cielo. El cielo estaba lleno de telarañas con bronce. Aleluya. Pero qué bueno, la misericordia triunfó sobre la justicia, sobre el juicio. El amor y el juicio, hermano, y la justicia se besaron. Y dice la Biblia que Cristo no se presentó en el lugar hecho de mano de hombre, sino en el propio cielo. Ahí, hermano, en el lugar santísimo, en el que habita en la luz inaccesible. Hasta yo entrar. Y empezó a componer el Salmo 24, que me lo imagino, abríos puertas eternas que entra el Rey de Gloria. Los ángeles que están detrás dicen, ¿quieres ser el Rey de Gloria para que lo conozcamos? Dinos tu nombre. Y de nuevo Jesús clama y dice, abríos puertas eternas que entra el Rey de Gloria. ¿Quién es ese? Dice Jehová, el fuerte, el valiente, el que no ha sido vencido en batalla. Las puertas empiezan a abrir. Y Cristo empieza a ascender, hermano. Los ángeles que lo ven, y lo quiero imaginar, se postran y dice uno bello, no, es bellísimo, otro no, es grande, otro dice grandísimo, y dice que Cristo entró hasta el mismo lugar, del trono del lugar santísimo, hermano. Y cuando dio aquella sangre que clamaba mejor que a la de Abel, porque había tal excelencia que alcanzó la infinitud de lo que es Dios. Por eso hay suficiente sangre para perdonar pecados. Yo me imagino al Padre meneando la cabeza de arriba abajo, no siempre hastiado estéis de sacrificio, sino ahora, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es. Me imagino, os lo digo, no es mío, pero lo digo. Me imagino al Padre diciendo, ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. Ay, qué bueno, hermanos. Esto es emocionante. Entonces, sí, hermano. Dios os bendiga, hermano Luis de Getafe, el Messenger no lo puedo abrir, ¿vale? Porque si no quito la comunicación con el hermano. Y he visto preguntas, de todas maneras desarrollamos unas pocas y ahora ya nos metemos en la impecabilidad de Cristo, que se utilizó el Espíritu Santo para hacer las cosas o el mismo Jesucristo las hizo por él mismo. Pero eso ahora después, ¿vale? Por favor. Yo sé que tenéis muchas preguntas para el hermano Luis, pero él dice que está fuerte. Yo la verdad que mira, mirarme, yo estoy así medio dormido, pero me está embelesando escuchando hablar de la persona maravillosa que creo que a todos nos ha enamorado, que es Jesucristo. De todas maneras, tío Luis, me estás diciendo que si Jesús tiene todos los atributos incomunicables y es Dios, entonces como Dios podía pagar por todos. Eso es, ¿verdad, tío Luis? No podía ser un Exactamente. semidios o una o Dios, pero no del todo. No podría ser, ¿verdad, tío? Porque es que, mira, imagínate, no es Dios, pero es un ángel. Ni un ángel puede llegar. No, No puede. dice, ¿Por qué? Porque sus ángeles halló necedad. Es que tenía que pagar un precio tan alto que tendría que estar, porque si el pecado fue universal, el sacrificio tiene que ser infinito, porque y tiene que nadie, estar a la altura de la demanda. y nadie puede La pagar fe, algo o sea, infinito.
nadie puede pagar algo Si no es infinito Él si no es Dios. mismo. Eso es, muy bien, Exactamente. tío Luis. Nadie puede pagar algo universal si no es una satisfacción infinita, porque lo infinito es más grande que lo universal. Lo universal es el cosmos entero, imagínate, ¿no? Pero la satisfacción es infinita. Y yo digo, si la ofensa fue universal, la satisfacción es infinita. Por eso tengo que decir hoy que Cristo virtualmente derramó su sangre hace 2000 años, pero potencial en este mismo segundo tiene tanta potencia para perdonar cualquier pecado, que en el Bien. corazón del hombre esté arrepentido y que pueda venir a los pies de Cristo. Todavía hay una sangre húmeda. Estaba diciendo nuestro hermano Chuchi que Jesús fue el único que pudo decir, yo y el Padre, uno somos. Uno, no hay más. Qué bueno, hermano. Eso es unidad esencial y de sustancia, que es lo que he hablado antes, hermano. Bendigo el Muy nombre del bien, tío Señor. Por Luis. eso en la oración sacerdotal, cuando decía, tú en mí y yo en ti, Padre mío, uno somos. Me encanta. Seguimos. Hermano Chuchi de Bilbao, un café, estaría bien, ¿no? Escuchando al tío Luis hablando de Jesucristo, ya me voy yo espabilando también. Tío Luis, pues entonces hemos llegado a decir que lo que la Biblia declara, ¿vale? Y lo que la historia de la Iglesia en su desarrollo siempre ha dicho, ¿vale? No dejaros confundir por nadie, por favor. Si estás en una membresía, habla con tu pastor, habla con el maestro, habla con el que esté ahí para poder ayudarte y enseñarte, Mira, ¿vale? un inciso, el hermano Pichi, pues, quiero decir tanto que a veces no llego a tanto, hermanos. Y es verdad que la gente se asombraba y pudo decir tus pecados. ¿Te acuerdas, hermano, de aquel paralítico que lo bajaron, Claro, hermano, por el techo y le dijo, la fe, mira, al ver la dice, fe de ellos, no de los cuatro, la fe de los cinco, me imagino, que también, hermano, el paralítico tenía fe. Bendigo el nombre, pero dice, a ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y toda la gente dijo, pero ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Mire, 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 me hicieron una vez una pregunta, ahí va, ¿eh? Me hicieron una vez una pregunta y me dijeron, ¿cómo Dios puede perdonar pecados sin morir Cristo en la cruz? Toma, ¿eh? Te pregunta, ¿eh? es Jesús buena. dice, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo puede perdonar el pecado si todavía no ha muerto? Porque Dios tiene que perdonar sobre la base de algo. Si te perdona por justicia, no hay justicia delante de Dios que podamos alcanzar perdón, porque la mayor justicia de un hombre es como trapo de inmundicia. Si te perdona por misericordia, es un Dios consciente. Entonces, tiene que perdonar sobre la base de algo, y es sobre la base de una gracia, pero de alguien que paga, porque todo pecado hecho tiene que ser pagado. Aquí, entonces, ¿cómo Dios podía perdonar sin morir Cristo en la cruz del Calvario? Muy fácil, hermano. Nosotros vivimos en un pasado, en un presente y en un futuro, pero es que Dios vive en un presente eterno. Quiere decir que el futuro es como un pasado y el pasado como un presente eterno. En Él no hay ayer, hoy o mañana. En Él es un hoy siempre. ¿Han oído bien? En Él es un hoy siempre, siempre. Entonces, para Dios no hace falta que muera Cristo, porque Cristo es cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para Dios ya estaba sacrificado, la satisfacción ya estaba hecha. Por eso los que venían con fe aplicaba a Dios gracia y perdón de pecados, pero sobre la base de quién? Del sacrificio de Cristo, porque no hace falta que para el Padre o para Dios muera el Hijo, porque para Él ya ha muerto, ya está la satisfacción hecha. Aunque para nosotros necesitamos que Cristo muera en la cruz, aleluya, pero los del Antiguo Testamento, por eso la cruz fue retroactiva para los del Antiguo Testamento y fue retrospectiva para nosotros. Quiere decir que los del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado. En retroactiva y retrospectiva. Cogió a Abel y lo salvó. Cogió a Moisés y lo salvó. Cogió a Noé y lo salvó. Y Moisés decía que usó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por más grandeza los vituperios de Cristo que gozar
de los deseos temporales. Y todos vieron. Cuando dice Pedro, los profetas que profetizaron acerca de la gracia revelada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la persona de Cristo y de las glorias que vendrían, de los vituperios. Ellos tenían al Espíritu de Cristo. ¡Ay, qué bueno! Por eso escribían, hermano. Isaías, capítulo 53, lo veían y miraban hacia el futuro y se alcanzaban gracia anticipada porque había aplicación. Por eso, cuando marchó Natán donde David, me encanta esto, cuando marchó Natán donde David y le contó la parábola de la corderita, muchos dicen, se tiró 25 años para que Dios lo perdonaría. No, no, Dios lo perdonó en aquel mismo instante. Allá mismo. ¿Y cómo lo perdonó? Pues muy fácil, hermano, porque vio su corazón. Vio su corazón y dijo, remitido ha sido tu pecado. ¿Sabe lo que significa remitido ha sido tu pecado? Echado sobre otro ha sido tu pecado. ¡Oh, qué bueno! ¿Sobre quién? ¿Quién cargó con todos nuestros pecados? ¡Fue Cristo! Por eso dice la Biblia que al que no conoció pecado, ¿qué texto, hermano? Segunda de Corintios 5:22 o 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, quiere decir, cargó todos nuestros pecados. Cristo fue el sustituto de toda la humanidad, cargando todos nuestros pecados. Pero si Él cargó con nuestros pecados, tú has cargado con su justicia. Quiere decir que como un manto cargó todos tus pecados, pero como un manto de justicia lo ha echado sobre ti, y cuando Dios te ve por medio del Hijo y te dice, David, como que nunca hubieras pecado jamás, ya que Cristo pagó por tu pecado. Y dice la Biblia que condenó el pecado en su propia carne. ¡Oh, qué bueno! Esto es grandioso, hermanos. Por eso, ¿quién puede adorar a Cristo? Se le adora a Cristo. ¿Se acuerdan de aquel ciego que adoró a Cristo? Los ángeles dijeron, no nos adores porque somos consiervos tuyos. Pero cuando Cristo estuvo ahí y vino aquel ciego y dice, ¿y quién es para que le adores? Por eso yo, dice, y le adoro. ¿Quién recibe adoración? Si solamente Dios. No hay más, ¿Verdad? hermano. O como aquellos hombres que decían, ¿quién es este que se atreve a decir ser llamado hijo de Dios, siendo igual a Dios? ¿Qué más quieres? O cuando aquel Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O aquellos hombres cuando calma la tempestad y dijo, este es el Hijo de Dios. ¡Más fuerte, más! Lo que no vieron los apóstoles, ni lo vieron los fariseos, lo vio el ladrón de la cruz. Y dijo, ¿ni aún temes a tu Dios? Escuchen bien, dice Juan, y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Lo vimos. ¿Cómo? Muy fácil. Y te voy a decir por qué. Porque Cristo estaba ensangrentado, vituperado, parecía un monstruo, no tenía parecer humano. Sin embargo, ¿qué vio el ladrón? En aquel del medio, que la humanidad de Cristo no eclipsó la gloria que había dentro. No pudo. Y aunque era hermano varón de dolores, aquel hombre tuvo que decir, ni aún temes a tu Dios. Es que la humanidad de Cristo no eclipsó la gloria que había dentro. No la puede eclipsar, hermanos. Gloria al Señor. Y no lo conoció predicando. Ni aquel centurión lo vio de cualquier manera, no. ¿Saben cuándo vio a Dios? En la cruz. Y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esto, yo digo, ¿por qué? Porque para ver a Dios no hay que verlo con la vista, hay que verlo con el corazón. Ese es, hermano. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, originalmente. Amén. Seguimos. Que me emociona. Seguimos. Muy bien. Otra cosa. ¿Has visto todos los textos que ha dicho el tío Luis, no? Hay gente que te va a decir, y esto es la retórica, ellos creyeron porque malinterpretaron. No, perdona. Los judíos sabían bien lo que estaban diciendo. Los judíos entendieron bien el mensaje. El que no lo ha entendido aún muy bien es la gente que quiere torcer lo escrito y la historia de la iglesia. ¿Vale? Ahora otra más, tío Luis. Si estamos diciendo que es Dios, porque Jesús es totalmente Dios y pagó la infinidad, ¿vale? Que pedía la transgresión universal.
¿por qué luego, después, le sigue llamando Jesús Dios al Padre? ¿Es porque es menos? ¿Es porque... Es que estamos diciendo todo el rato que es igual, pero ¿por qué le dice el Hijo a Dios? A Dios Padre le llama a Dios tantas veces. Cuando dice, porque comparte filiación con nosotros, cuando dice después de la resurrección, voy a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es mi Dios. Porque nunca rompen ninguno de los tres la deidad del uno del otro. Ninguno rompen, sino que los tres se llaman Dios aunque no hay tres dioses, hay uno solo. Nunca rompen. Os voy a decir, mira, mira qué cosa más bonita. El Padre es Dios, 100% es Dios. Sin embargo, se esconde y le da toda la gloria al Hijo. Qué bueno, hermanos. Esto es grandioso, hermano. Oh, esto es algo digno, hermano. El Hijo es 100% Dios. Sin embargo, se aparta del medio y le da toda la gloria al Padre, diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a mostrar. Aleluya. El Espíritu Santo es 100% Dios, sin embargo se Ay, esconde y le da la gloria al Padre y al Hijo. ¿Saben por qué? Porque al Espíritu Santo le llaman el Dios olvidado. ¿Y saben por qué, hermanos? Bendito sea tu nombre. Porque el trabajo del Espíritu Santo es ensalzar la persona del Padre y del Hijo. Esa es su misión. Que te enamores de Cristo. Ese es lo más grande. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Ves? El Padre se esconde y le da la plenitud al Hijo. El Hijo se esconde y le da la gloria al Padre. Y el Espíritu Santo se esconde y le da la gloria al Padre y al Hijo. A esto se le llama la gloria compartida de la Trinidad, hermano. Bendito sea Dios. Hay una pregunta por ahí que me han dicho. Si el Padre se le adora, al Hijo se le adora, al Espíritu Santo se le puede adorar. 100%. ¿Qué me dices? Es que no hay ningún texto en la Biblia que lo diga. Os lo voy a decir, hermanos. Si decimos que el Espíritu Santo no puede recibir adoración, menoscabamos la persona del Espíritu Santo diciendo que no es Dios, sino una fuerza activa. Y escúchenme, si ustedes dicen que el Espíritu Santo, hermano, no hay que adorarle, usted está diciendo como los testigos de Jehová que es una fuerza activa. Y si dicen ustedes que es una fuerza activa, oro por vosotros. No, el Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre y el Hijo. Lo que pasa es que se llama el Dios olvidado. ¿Por qué? Porque Él se esconde para dar toda la gloria al Padre y al Hijo. Pero al Espíritu Santo hay que adorarle. Y yo digo, ¿por qué? Ahí está. Porque el Padre es Dios, ¿sí o no? Hemos dicho, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero no hay tres dioses, hay uno solo. Si el Espíritu Santo es Dios, hoy te digo categóricamente lo que dice la Biblia. A tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. No hay más. Si dices que no hay que adorarle, entonces no es Dios. Es una persona rebajada. Es un Dios menor. Pero no, el Espíritu Santo hay que adorarle. Y aunque no lo amén. diga la Biblia, de una forma lo dice de otra. Porque el Espíritu Santo es Dios como el Padre y como el Hijo. Y es persona como el Padre y el Hijo. Es persona, hermano, porque no es una fuerza activa. Tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene conocimiento. Podríamos entrar en más textos del Espíritu Santo, pero otro día se hablará acerca de la tercera persona de la Trinidad, que le llama la teología el Dios olvidado. Que Dios sorprendía. Gloria a Dios. Seguimos. Porque es un amor, ¿verdad, tío Luis? No un amor egoísta, o es un amor para dar dentro de la Eso Trinidad. es. El uno se entrega al otro. Quiere decir que comparten su gloria el uno como el otro. Por ejemplo, el Padre eternamente se entrega al Hijo dándole todo menos su paternidad. El Hijo se entrega todo al Padre y comparte todo con el Padre menos su filiación de ser Hijo. Y el Espíritu Santo se entrega al Padre y al Hijo en un amor tan genuino y tan divino que el amor nace en el Padre, se explaya en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. Qué bueno, hermano. Pero los tres se están entregando eternamente y para siempre. Esto es algo grandioso, hermanos. Este es el misterio de la Trinidad. Bendito sea su nombre. La verdad es que estoy sintiendo a Dios, hermano. Gloria al Seguimos. Señor. El Bueno, Espíritu Santo es pues Dios, hermano.
Chuchi, A- hermano Pichi, Dios os bendiga. Hasta aquí es Dios, lo que... Dios, lo digo categóricamente, Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y le quiero, le amo. Es mi amigo personal. Mi alma te adora. Voy a llorar. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. Lo que está diciendo el tío Luis. Dice que se dan la gloria uno a otro y en el Antiguo Testamento puedes verlo muchas veces que dice que él no comparte su gloria con nadie. Entonces, si el Hijo recibe gloria, el Espíritu Santo recibe gloria, es porque tiene que ser Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando dice Pero con sin nadie es embargo es con una gloria nadie. compartida. Ay, qué bueno. Mira, me encanta esto. Escuchen, escuchen bien. Dice un texto de la Biblia, dice, y todo el Padre lo sujetó bajo el Hijo, excepto él. Dice, pero al final de los tiempos, el Hijo se sujetará al Padre y será Dios en todo y en todos. ¿Te acuerdas de ese texto? En Corintios. ¿Te acuerdas de ese texto, Sí, hermano David? ¿Ustedes saben por qué se dice este texto? Muy fácil, hermano. Porque el Padre agradó en el consejo de la Trinidad, estuvo los consejos de la Trinidad, hermano, por el pacto eterno, hermanos. Y tuvo bien la Trinidad poner toda la plenitud de creación y de salvación en el Hijo. Todo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. La palabra plenitud viene del griego pleroma y pleroma significa totalidad. Quiere decir que en Cristo estaba la totalidad de salvación y de redención. El mismo que crea es el mismo que revive. Eso también lo tengo que decir. Todo lo sujeto bajo él. Todo, hermanos. Pero al final de los tiempos, y aunque los tres participan del mismo trabajo, porque no lo hace uno exclusivo, sino los tres, es una obra trinitaria, pero agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Aleluya. Porque el deseo del Padre es que nos parezcamos al Hijo. Y el deseo del Espíritu Santo es que nos parezcamos a Cristo. Porque Cristo es la culminación, hermano, del amor de Dios hacia la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí están las 10 columnas, lo digo una vez solo. De tal manera, la manera más grande, amó el camino más grande, Dios el ser más grande, al mundo, el planeta más grande habitado, que dio el regalo más grande, a su Hijo la unidad más grande, para que todos, la iglesia más grande, que en él crea la puerta más grande, la creencia, no se pierda el castigo más grande, sino que tenga la mayor de las promesas, la vida eterna. Esas son las 10 columnas de Juan 3:16, hermano. Es el amor más grande, jamás. Y es el Hijo. Entregó al Hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es tremendo, hermano. Y ahora, al final de los tiempos, y es una obra trinitaria, el Hijo se sujetará al Padre. Quiere decir, el Hijo le dará la gloria al Padre. Toma, Padre mío, ha sido por ti. El Padre le dará la gloria al Hijo. Y ha sido por ti, por tu sacrificio. Y el Espíritu Santo le dará la gloria al Padre y al Hijo. Y será Dios todo en en todo. todos, para que la gloria compartida sea ministrada por la propia Trinidad. Es la obra de la Trinidad, Gloria a Dios. hermanos. Amén. No es una obra independiente. Dios no trabaja independientemente el uno con el otro, sino que trabajan en unidad. Y aquí quiero que haya una pregunta ahí. ¿Cómo hacía Dios los milagros? ¿Los hacía el Espíritu Santo? No, los hacía Cristo. Bajo la voluntad del Padre y en el Espíritu Santo, en unidad. Cristo no era la marioneta del Espíritu Santo como eres tú. Yo soy la marioneta del Espíritu Santo y él donde me guía, ahí voy. Y se hace el milagro es el Espíritu Santo. Pero no, el que hacía el milagro era él. Deteneros. No dijo en el nombre del Espíritu Santo, no, no. Y calmó la mar. Y cuando dijo aquel leproso, Señor, si quieres puedes sanarme. Y dijo, quiero, sé sano. No usó al Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo se movía en él porque trabajan en unidad trinitaria. Nunca os olvidéis. La Trinidad trabaja en unidad, no independientemente. Tú trabajas independiente con el Espíritu Santo y te tiene que guiar, pero no. Para que ustedes entiendan, imagínate una caja fuerte que tiene 3 llaves. Para abrir la caja fuerte se necesitan las 3 llaves. Bueno, pues para hacer todo se necesita la obra de la Trinidad. Por eso, hermano,
en el sacrificio de Cristo estuvieron los tres. El Padre observando, el Padre entregando, el Hijo sufriendo y el Espíritu Santo ofreciéndose. Dice que fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Los tres trabajan, hermano. Y ahora los tres trabajan. Hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. ¿Me entiendes? No, no fue el Espíritu Santo el que los hacía, fue Él el que los ejecutaba, pero en el poder del Espíritu Santo. Por eso originalmente ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace? A ver, ¿quién hace todos los dones? Hermanos, ahora, esta es una pregunta. ¿Quién hace ahora o reparte los dones? ¿Cristo o el Espíritu Santo, David? El Espíritu Ahí Santo está, dice no que trabaja independientemente. Exacto. Él da los dones como Él quiere. Se llama voluntad. Él da los dones como Él quiere. Pero trabajan como en Cristo y en el Padre. Los tres trabajan en unidad. No independientemente. Tener cuidado, hermanos. Cristo no fue la marioneta del Espíritu Santo. Ni ahora el Espíritu Santo es la marioneta de Cristo. No. Trabajan en unidad. Ese es, hermano, lo que debemos de entender bien. Como una caja fuerte que se necesita 3 llaves para abrirla, así es, hermano, la obra trinitaria de Cristo o de la obra de Dios en todos los tiempos, hermano, no independientemente, sino en unidad, porque en ellos trabaja el mismo poder, la misma sustancia, la misma esencia y el mismo propósito. Es que es unidad. Aunque son 3 personas diferentes, pero es unidad perfecta. Ahí está, no podemos separarlos. Seguimos. Ir haciendo las preguntas pertinentes, no es por nada, porque es que si echo mucho para atrás, no lo veo, ¿vale? Dios os bendiga y gracias a todos los que estáis ahí. Tío Luis, quería preguntarte sobre el desamparo en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Se dividió ahí? ¿Hubo un momento que el Padre no estaba con la Trinidad? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Sí, es difícil, pero no sé, yo lo veo fácil, hermano, A porque me he ver, tío. metido dentro. Me encanta, hermano, este pasaje que es uno de los más difíciles que hay, hermano. Pero he llorado tanto al ver tanta grandeza en el desierto. Gloria al Señor. Y dice, ofreció ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Qué texto, ¿verdad? Ay, qué bueno. Y ofreció súplicas. Muchos han dicho que fue en el Getsemaní, y es verdad, fue en el Getsemaní. Pero las súplicas era por el Calvario. La pregunta sería, ¿cuántas horas estuvo Cristo en el desamparo? 3 horas. Desde la hora sexta a la hora novena. ¿Han oído bien? 3 horas. En la primera hora, Jesús llama a Dios Padre. Las 7 palabras de la cruz, ¿se acuerdan? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Y en la última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, en la hora del medio, donde hay silencio, hubo 3 horas de silencio. Fueron las 3 horas del desamparo y ahí suplicó a aquel que le podía librar de la muerte. Ahí. Por 3 horas Cristo estuvo desamparado. ¿Qué fue el desamparo? Aquí quiero entrar con fuerza, hermanos. Gloria al Señor. El desamparo, hermano, gloria al Señor. Cuando hablamos del desamparo de Cristo, estamos hablando, hermano, de algo que una cosa es desamparo y otra cosa es abandono. Para que ustedes entiendan, hermano. El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. ¿Lo han entendido, hermanos? El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. Lo que Cristo pasó allá es que tuvo que cargar con todos los pecados de toda la humanidad. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. En otra traducción dice, le castigó como a un pecador, porque fue mi sustituto. ¿Qué quiere decir? Que Cristo sufrió mi infierno para que tú vivas su cielo. ¿Han entendido? Cristo sufrió mi infierno
para que tú goces de su cielo. Más, Cristo murió mi muerte para que tú vivas su vida. Ahí está, hermano. Entonces, ¿hasta dónde tenía que llegar la vida? Hasta dónde llegó la muerte. Hasta el desamparo, el infierno, hermanos. Ese es el tormento más grande. El desamparo eternamente. Cristo lo tuvo temporal, durante 3 horas, porque la vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. Cristo se sintió desamparado del Padre. Por eso no le llaman en el medio Padre, le llama Dios, porque la presencia favorable del Padre ha sido quitada del medio. Y ahora, como hombre, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta sería, no es por qué, porque la palabra por qué significa ignorancia, sino tendríamos que decir a qué fin. Porque Cristo, hermanos, es lo que quiero decir, a ver si lo tengo bien apuntado aquí, hermanos. A ver si lo puedo coger. Aleluya. Amén. Cristo. Ah, sí, hermano, Me- espera un poquitín, porque tengo aquí unos apuntes. Sí, mientras usted lo mira, deciros que Sí, ir haciendo las preguntas que veáis bien, ¿vale? Desamparo es sin ayuda. Ahora el tío Luis nos lo explica más en detalle lo que es el desamparo, ¿vale? Y deciros lo que os estaba diciendo, que Dios os bendiga, gracias por conectaros y lo que os he dicho, vamos a ir aprendiendo todos de todos. Y lo bueno que tenemos muy buena gente muy buena en nuestras filas y podemos aprender de ellos. Y por ahora estamos viendo que Jesús es totalmente Dios, ¿vale? Cuando tengas cualquier duda, cualquier cosa, por favor, pregunta en tu membresía. No te aquí, dejes engañar por nadie ni por nada. aquí está. Ahí, venga, A tío ver, Luis. aquí está. El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. El desamparo fue desde la hora sexta hasta la hora novena. Y Cristo suplicaba a aquel que le podía librar de la muerte. Durante 3 horas experimentó la muerte, el desamparo, porque la palabra muerte significa también desamparo. Y le estaba suplicando a aquel que le podía librar de la muerte. Si en la primera palabra le llama Padre, en la segunda palabra le llama Dios, es porque se siente desamparado. Es un abandono de desamparo, no es físico, es moral. Es como, hermano, que me estás escuchando, es como que tú me estás hablando y te vuelvo la espalda. Eso es un desamparo, no es un abandono, es un desamparo. El padre estaba en el hijo y el hijo estaba en el padre. Esto es la mayor grandeza que hay. Escúchenme. ¿Cómo puede ser? Esto es un milagro que cuando marche al cielo me lo tendría que explicar Dios, porque esto sube de categoría. Aleluya. ¿Cómo puede ser, hermanos? No sé, ¿se ha apagado? Parece que se ha apagado. Mira, a ver, hermano. David, Siga, que no te siga, tío veo. Luis. Ah, Siga, vale. siga, siga. ¿Cómo Siga puede usted. ser, hermano, como he dicho antes, lo que es la pericóresis, que el uno viviendo dentro del otro, Cristo diga, Dios mío, ¿a qué fin me has desamparado? ¿Cómo puede ser? O sea, viviendo el uno del otro, delante del otro, se siente desamparado. Es como aquí una madre que está cuidando a su hijo y no puede ayudarle. Es como que estoy hablando contigo, David, y te vuelvo la espalda. Es un volver de espalda, hermano. El padre no se ha marchado, está ahí todavía. No lo ha dejado, porque yo y el padre uno somos. No hay abandono, pero sí hay desamparo. ¿Pero por qué hay desamparo? Porque tiene que castigarlo como a un pecador. Cristo, hermano, se hizo el inicuo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dios mío de mi vida, lo cubrió con un manto de todos nuestros pecados, lo hizo pecado. Pero él no conoció pecado. Pero condenó el pecado en su propia guerra. Eso sí, hermano. Por eso Cristo sintió el desamparo. Cristo sufrió mi infierno para que tú goces de su cielo. Así de claro. Entonces sintió, hermano, no físicamente, sino moralmente. Ese es el desamparo. Y dijo, Dios mío, no dije por qué, porque la palabra por qué significa o bien un reclamo, o bien, hermano, una ignorancia. Pero Cristo no está reclamando los porqués, sino a qué fin está diciendo. Quiere decir, está demandando propósito.
¿A qué fin me has desamparado? Y dice un texto de la Biblia, Hebreos, y por el galardón puesto delante de él, menospreció el oprobio. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo dices? O sea, le pegan, le abofetean, lo escarnecen, le harán grandes aradores, los aradores en mi espalda, le hacen monstruo, o sea, parece un monstruo humano, siente el desamparo, siente tristeza hasta la muerte, siente, hermano, la angustia, siente todo esto, está escarnecido y dice, pero por el galardón puesto delante de él, que aunque el padre no le estaba mirando, le estaba, hermano, animando. Aleluya. Todavía hay una iglesia, que ahora aquí en la que estamos nosotros, que tiene que resurgir a través de su sacrificio. Dice, y por el galardón puesto delante de él, el hijo dice, Dios mío, ¿a qué fin? Dímelo, dímelo, por favor, dímelo, ¿a qué fin me has desamparado? Y dice, por el galardón puesto delante de él, dice, menospreció lo propio. Quiere decir, era más grande la recompensa de todos nosotros que lo propio que estaba sintiendo. ¡Ay, qué bueno! Porque nosotros somos el fruto de su aflicción. Y cuando va, esa palabra lo está diciendo al final, está diciendo, ¿a qué fin? Es un grito de victoria. Bien, ¿a qué fin me has desamparado? Merece la pena. Merece la pena el desamparo. Merece la pena lo propio. Merece la pena que me escarnezcan. Merece la pena sufrir el infierno. No cuantitativamente, sino cualitativamente. Cristo sufrió tu infierno cualitativamente, en calidad, para que tú goces de su cielo cuantitativamente, en momentos industriales de gloria. Por eso, hermano, esto me llena de gloria, hermano. Esta es la bendición de Dios. Lo dijo casi al último, Dios mío, ¿a qué fin merece la pena? Por esto suplicaba. Y de nuevo vino la presencia favorable y ahora ya lo último dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu, tendríamos que decir, en tus manos encomiendo mi vida. Hasta aquí he terminado. Esta es la obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te encargas tú. Y al tercer día el Padre lo tuvo que levantar. ¿Lo han entendido? Ya hasta aquí, llego, ahora tú haz lo que quieras. Y al tercer día el Padre, por el poder del Espíritu Santo, levantó a Cristo de entre los muertos. Ahí está, hermano, la grandeza del desamparo. Fue por mí, por ser mi sustituto. Seguimos. Gloria a Dios. Sustituto vicario es nuestro Cristo. Muy bien. Os vuelvo a decir, Dios os bendiga a todos. Si las preguntas que vayáis teniendo, ir pasándolas y las voy viendo y se las voy pasando al tío Luis. Hay algo que siempre preguntan, ¿vale? Y esto es tema para usted, tío, ¿vale? Porque yo, de verdad que yo en esto normalmente no me suelo meter, ¿vale? Pero como está usted y está usted aquí, pues comparte. Vamos a ver, dicen que Jesús se hizo todo hombre. ¿Vale? Cuando dice que se hizo todo hombre, dice, pues claro, que al ser como no es todo hombre, eh, podía haber pecado. Podía haber pecado porque, claro, si era todo, era como nosotros y entendía lo que eran nuestras debilidades totalmente, entonces podía haber pecado. ¿Qué dice, tío Luis? Las preguntas, sí Sí, a poniéndolas, por ver, favor, y de mientras tanto el tío Luis muy bien. responde, yo La les verdad es voy que leyéndolas. el hermano Pichi está bien, está animándome. Desamparo se refiere al bien necesario que se le priva por el desamparado. Muy bien, exactamente. Nosotros que estábamos desamparados fuimos amparados porque él fue desamparado. Ese es el tejemaneje. Quiere decir, siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Él fue desamparado para que nosotros fuéramos amparados. Él sufrió mi infierno para que tú goces de su cielo y él sufrió mi muerte para que tú goces de su vida. No sé si van cogiendo la idea. Aleluya. Quiere decir, por eso se le llama el sustituto de toda la humanidad. Cristo es representante en vida, sustituto al muerto. Acuérdense, hermano, representante en vida, sustituto al muerte. Él es tu sustituto, hermano, gloria al Señor. Quiere decir que lo que te merecías tú se lo llevó Él y lo que se merecía Él te lo llevaste tú. Si Él fue cargado con tu pecado, tú has sido cargado con su justicia. Por eso cuando Dios te ve por medio del Hijo y te dice como que nunca hubieras pecado jamás, ya que tus pecados fueron lanzados al océano de su misericordia y Cristo los condenó o pagó en su propia carne. Eso es lo que nos dice Gálatas.
Acerca de la impecabilidad de Cristo estabas hablando ahora, ¿verdad, hermano? Si Sí, Cristo era todo hombre. Bueno, una de las primeras cosas que debemos de entender es esta, que el pecado no es natural en el hombre. ¿Han oído bien esto? El pecado o naturaleza pecaminosa no es natural en el hombre. Ahora sí, pero no es natural. Hermano, que nos hacemos con una naturaleza pecaminosa, es verdad, pero Adán, el primer Adán, que es nuestro representante también, no fue creado en pecado. ¿A qué no? Entonces el pecado no es natural en el hombre, es una enfermedad contraída. Porque cuando Dios creó al primer Adán, no lo creó en pecado, lo creó en inocencia, sin pecado pero pecable. En todos nosotros siempre pecables, porque si no pecas por hecho, pecas por pensamiento y si no por omisión, y siempre pecamos, pero Cristo es impecable. Qué bueno, impecable. Bueno, entonces, si el pecado no es algo que es nuestro, sino una forma, o sea, es una enfermedad contraída por solidaridad racial, porque Adán es cabeza federal de toda la humanidad, para que ustedes entiendan qué es naturaleza pecaminosa. Ahí va, esto es algo que lo deben de entender bien. La palabra naturaleza, que es el compendio de todo lo que es persona, todos los atributos que refieren a una persona, eso se le llama naturaleza. ¿Es así o no? Eso es. Vale. La palabra naturaleza tiene dos términos, tiene dos caras de una misma moneda. Es, primero, modo constitutivo y segundo, principio de conducta. Eso es naturaleza. Por causa del pecado, el modo constitutivo ha sido afectado. Y teniendo la vida, alcanzamos la muerte ahora. El modo constitutivo de ser sanos, ahora nos hacemos enfermos. Ha sido afectado el modo constitutivo, pero también ha sido afectado el principio de conducta que había en nosotros. De ser un principio de conducta santo hacia Dios, ahora ese principio de conducta por causa del pecado y esa naturaleza nos lleva al pecado. Y Dios vio que todo designio del corazón del hombre era tras el pecado. Otro texto de la Biblia dice, he aquí que el maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo niño que nace, nace en un estado de separación. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Quiere decir, en un principio de conducta separado de Dios, el muerte. Eso es. No es otra cosa, hermano. ¿Han oído bien? Cuando un hombre nace, nace en un estado de separación, en un estado de muerte, separado de Dios. Y al no ver una justicia más grande, hace su propia justicia. La ley de sus propios miembros. La propia ley de su propia concupiscencia. ¿Y cuál es la ley de su propia concupiscencia? El pecado. Concupiscencia, hermano, es algo que es deseo profundo. Pero esta palabra vale igual para el bien como para el mal, la palabra concupiscencia, ¿eh? En nosotros siempre es para el mal. Y Dios vio que todo designio del corazón del hombre está en el pecado. Quiere decir que ahora todo hombre nace en pecado, nace en estado de separación. Entonces va conforme a la ley de su propia concupiscencia. Ahí está, hermanos. Entonces, cuando viene hacia Cristo, muchos dicen, bueno, Jesús tenía la sangre de María. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo la sangre de mi mamá, se virtió en mí. Eso no lo hace menos, porque Cristo tenía que ser nacido de mujer. Es que si no esa sangre, ¿qué le pasa a esa sangre? ¿Se mancha? ¿Qué pasa? ¿Que el pecado está en la sangre? ¿O te llamo testigo de Jehová que no hay que aplicar la sangre? ¿O qué pasa? ¿La naturaleza pecaminosa está en la sangre? Anda por ahí, aprendamos un poquito más, hombre, que la naturaleza pecaminosa no está en la sangre. Otros dicen, bueno, está en el Padre. Ah, perdone por esta expresión, lo tengo que decir. Ah, es que está en el semen. ¿La naturaleza pecaminosa o qué? ¿En engendrar el hombre? El hombre nace en un estado de separación, nada más. Eso es naturaleza pecaminosa. Nace en un estado de separación fuera de Dios y al nacer que no ve la justicia de Dios, hace su propia justicia, nada más. Por eso, cuando se une otra vez a Cristo por el Espíritu Santo, la justicia de Dios se invade dentro de nuestros corazones y el modo de conducta, el principio de conducta es cambiado. Es cambiado nuestro corazón. Ahí está. Aleluya. Es cambiado todo. Por eso el pecado no está en la sangre, porque la sangre es un elemento
carnal, que no tiene que ver nada, y el pecado es espiritual. Aleluya. Hay que entender bien esto, hermano. Gloria al Señor. Por eso tengo que decir que el pecado no está en la sangre, ni en el engendramiento, no. El pecado está en un estado de separación, nada más, que es un principio de conducta. Cuando el hombre vuelve a Dios, ese principio de conducta se cambia. ¿Qué es? ¿Qué es? Metanoia. ¿Qué es un cambio? La metanoia. Un cambio de mentalidad. Ese principio de conducta, ¡plas!, se afecta y empiezas a volver. Y empieza Dios a darte tu propio norte, tu brújula empieza a ser exacta, la concupiscencia de ti empieza, porque la palabra concupiscencia viene del griego neutro, y neutro vale igual para un lado que para otro. Antes tú estabas hacia el mal, acuérdense, de aquí, venga, de aquí. Pero Dios ha afectado tu conducta y ha empezado a retroceder hacia el bien, hacia el bien. Y a veces fracasas, Chuchi de Bilbao, que a veces la armas, que lo sé, porque nunca te olvides, amigo Chuchi, que dentro de ti hay un Pedro que niega, hay un Judas que vende y hay un Tomás que duda. Pero dentro de ti, amigo Chuchi, hay un Juanito que se recuesta en el costado de Cristo y escucha los latidos del corazón. Ese principio de conducta empieza, hermano, esa consuficiencia está haciendo hacia el bien, aunque a veces invade, pero hacia el bien. Aleluya. Y qué bueno, ese principio de conducta Dios la está afectando por el poder del Espíritu Santo, y eso se le llama santificación progresiva. ¿Ves? Y luego, hermano, tu modo constitutivo va a ser cambiado en el cielo. Y cuando Él se manifieste, seremos manifestados en gloria y le veremos tal y como ser, y seremos semejantes a Él. Todo va a cambiar para bien, hermanos. Ahí está. Entonces, el engendramiento de pecado en Cristo no le afectó, primeramente, por varias cosas. Primero, porque el Espíritu Santo lo cubrió. Eso dice la Biblia. Lo cubrió. Entonces, en Él no había. Y segundo, por santificación propia. O sea, Jesús puede estar en el cielo del pecado y no se mancha. Porque al oro no se le pega el polvo. En Él no, hermano. Y puede estar, y me dices, María, como dicen los católicos, fue santa. Anda por ahí. Era pecadora, como todos. Lo que pasa es que halló gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. Halló gracia ante los ojos de Dios y concibió a la segunda persona de la Trinidad. Pero era pecadora, con naturaleza pecaminosa. Pero en Él no le afectó, primero, porque le cubrió, y segundo, por santidad inherente. Al oro no se le pega el polvo. Jesús era imposible que pecara. Primeramente, me puedes decir, es que Dios puede hacer todo. Jesús podía hacer todo, es todopoderoso, sí, pero no puede hacer nada que marche en contra de su naturaleza. Él no puede decir, por cual Dios es imposible que mienta. ¿A que no puede mentir Dios? No. ¿Puede pecar Dios? No. Si puede todo, sí, pero no va dentro de su naturaleza. Porque el pecado no es una opción de libertad, sino una esclavitud. ¿Han oído bien? Le puedes decir, yo hago lo que quiera. No, tú haces lo que el pecado te permite. Porque tú eres esclavo del pecado y el hombre no está... Ahora es una libertad de esclavitud. ¿Lo sabían ustedes? El hombre tiene una libertad de esclavitud hacia el pecado. No es libre. No tiene en sí libre albedrío, es una libertad de libre albedrío, pero en el pecado. Porque el pecado lo arrastra y el que practica el pecado, esclavo del pecado es. El hombre no hace lo que le da la gana, sino lo que el pecado y el deseo de su propia concupiscencia lo lleva esclavo hacia el pecado. Ahora, un hijo de Dios que ha sido llevado, ahí sí empieza la ley de tu libertad. Esa es tu libertad verdadera. Ahí, hermano. Por eso en Jesús era imposible que pecara, primeramente. Porque si decimos que Jesús puede pecar, tenemos que decir categóricamente que Dios puede pecar. Y eso es una imposibilidad de concepto. Originalmente es imposible. Primero, y ahora digo, ¿por qué Dios no puede? O sea, Jesús no puede pecar. ¿Por qué? Y te digo por qué. Porque tomar una condición humana no lo hace tan rebajado para poder pecar. Ya he dicho que el pecado no es inherente en el hombre, sino una enfermedad contraída. Y Jesús tomó mi condición humana, pero no mi pecado. ¿Han oído bien? No mi naturaleza pecaminosa, sino mi condición humana. Otra pregunta. ¿Qué peca del hombre? ¿La persona o la naturaleza? Mediten. Lo que peca del hombre es la persona. El alma que pecare, esa morirá. La palabra alma significa persona. La persona que pecare, esa morirá. Lo que pasa es que luego la naturaleza es afectada y contaminada.
Pero el que peca es tu persona. Tú, David, eres el que pecas. Luego tu naturaleza es contaminada por el pecado. Jesús, obtener una naturaleza no le hace más bajo. Si fuera un hombre que llegó a ser Dios, sí podía haber pecado. Segundo, si Jesús habría dos personalidades, también Jesús podía haber pecado. Pero es que solo hay una. Y si decimos que Jesús puede pecar, estamos diciendo categóricamente que Dios puede pecar, y eso es una imposibilidad de concepto. El pecado no está en Dios, nunca. Es una imposibilidad. Más, ¿dónde se agarran estos que dicen la posibilidad de pecar? Está en Hebreos. Dice, necesitábamos... Ahí está muy bien, no tiene naturaleza caída. No está en un estado de separación, sino de unión, porque es Dios. Una naturaleza caída significa en un estado de separación. Jesús no está separado, está unido al Padre. No sé si me entiendes. Y tomar esa naturaleza no lo desampara, o sea, no lo separa de Dios. Es Dios mismo, sino que Dios mismo santifica por unión hipostática esa naturaleza humana para hacer una posibilidad de que Jesús pueda pecar. ¿Lo sabían ustedes? Esa unión hipostática, las dos naturalezas, la humana está tan cercana, tan unida a su naturaleza divina y a su persona, que lo hace impecable. No sé si me entiendes. Eso es la hipostasis, hermano. Si es que te sale por todo, hermano, que Dios no puede pecar. Más, está en el texto de Hebreos cuando dice, y necesitábamos tal sacerdote que fuera tentado en todo, pero sin pecado. Lean ustedes traducciones más antiguas y más originales. La nuestra es buenísima. No menoscabo la Reina Valera, al revés, es mi Biblia, pero hay traducciones que se pueden entender y más antiguas. Y dice la Biblia, necesitábamos tal sumo sacerdote que fuera tentado en todo, excepto en el pecado. Léanlo si quieren. Por favor, marchen y lean otras traducciones. Tentado en todo, excepto en el pecado. Toma. O sea, quiere decir que ahí hay dos palabras que se reflejan. Primero, peirazo, que significa tentado para caer, y peirasmos. Esa es la palabra que está en hebreo. No es peirazo, es peirasmos, que significa probado para ser. Necesitábamos tal sumo sacerdote, porque lo que decía categóricamente tenía que decir que ese sacerdote al mismo tiempo era hombre y al mismo tiempo era Dios. Y tenía que decir que tal sumo sacerdote fue probado en todo, porque la palabra es peirasmos, probado para ser. Y para decir que ese sacerdote es auténtico, es original, es mucho mejor que el sacerdocio, o sea, que el sacerdocio anónico, sino que es un sacerdocio con más categoría. Es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan quién es Melquisedec? Melquisedec era un hombre normal que al mismo tiempo era rey y al mismo tiempo era sacerdote. Era tan grande que el patriarca Abraham le tuvo que dar los diezmos. ¿Y quién es más grande? ¿El que da los diezmos o el que los recibe? Es más grande el que los recibe. Y él, hermano, dio los diezmos. Aleluya. Bueno, pues Cristo no cogió el orden de Aarón porque él no vino de Aarón, sino cogió el orden de Melquisedec. ¿Pero por qué lo cogió, hermano? Cristo no vino sacerdocio por genealogía, porque de Judá no se sabe nada de sacerdotes, sino por qué Cristo tomó el sacerdocio de Melquisedec. Por dos cosas. Primero, por méritos propios, y segundo, por una vida indestructible. La muerte no pudo con él. Y por juramento santo, cuando se presentó delante del Padre, dice, queriendo jurar el Padre por alguien más grande que él, dice, no encontró a nadie. Dice, y jurando por sí mismo, dijo, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio es eterno, para siempre, hermano. Ahí lo tenemos. Bendigo el nombre del Señor. Pues bueno, este le está dándole la categoría, el escritor de Hebreos, que fue probado en todo. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, hermano, el oro, usted lleva una pieza de oro a la joyería, ¿sí o no? Le echa líquido, ¿es así o no? Échale el líquido si ácido, usted se lo echa a la plata o le echa a la calamina y lo mata, la destruye, ¿es así, David? ¿Es así? Exactamente. Pero se lo echa al oro, ¿puede cambiar el color? Dime. No. No. ¿Puede cambiar su identidad? ¿Desde el oro? No. ¿Lo puede transformar? No. ¿Tiene la posibilidad de cambiar? No. Cristo fue probado en todo. ¿Puede cambiarle? Imposible. No sé si me entiendes. ¿Puede cambiar su identidad? Imposible.
Probado, sí. ¿Por qué por probado? Porque cuando se le prueba el oro le dice, es oro de 24 quilates. Es para probar la grandeza de lo que es Cristo. Que necesitábamos tal sacerdocio que fuera probado en todo, pero sin pecado, auténtico, original. Este es el que nos convenía. No un sacerdocio que peque igual que nosotros, porque si un ciego cae, otro guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Pero Cristo no es ningún ciego. Cristo ni tan siquiera es tuerto, con la posibilidad de pecar. No, no. Él fue probado en todo, pero sin pecado. ¿Lo han entendido ahora, hermanos? Por eso es una imposibilidad de conceptos que Cristo pudiera pecar. Ahí está. Si fuera un hombre que llegó a ser Dios, ahí sí. Pero es todo lo contrario. Es Dios que llegó a ser hombre. Entonces, categóricamente, tengo que decir que Cristo, no es que decir no puede, si puede todo, no. Es que si puedo decir, por tanto es imposible que Dios mienta, hoy tengo que decir, por tanto es imposible que Cristo peque. Esa es la palabra. Por tanto, y lo agrego a esto, por tanto es imposible que Cristo peque. Ni que desobedezca. No, vino por eso, hermanos, para ser probado. Aleluya, conforme nuestras debilidades. Y es verdad, hermano. Cristo tuvo debilidades, como todos nosotros. Me encanta esto. Esto resalta a la humanidad. Cristo tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sí o no. Pero estas son debilidades humanas, físicas. Hay otras debilidades más fuertes, que eso me identifican como hombre. ¿Sabes cuál fueron? En el Getsemani. Debilidades psicológicas, tristeza hasta la muerte, angustia y agonía, espanto. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué me dices? Ahí, eso me identifica que es hombre como yo. Y lo amo. Y me identifico con él, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Hay muchos que han llegado a decir, y Cristo venció el pecado, no dejándose arrastrar por el pecado. Anda por ahí. Si Cristo no vino al vencer al pecado resistiéndolo, sino muriendo por todos nosotros, ¿pero a dónde vamos? O sea, lo vence, que no peco, que no... Por favor, hermano, no lo pongamos tan bajo a Cristo. Que humano sí es 100%, pero no lo pongamos a la altura de poder pecar, hermano. No, de verdad, lo digo con el mayor de los respetos. Cristo fue tu sustituto. Cristo no vino a vencer al pecado que no podía practicarlo él. ¡No! Por favor, no digamos eso. Cristo vino a ser mi sustituto, pero con grandeza, con bendición. Que Dios os bendiga mucho. Seguimos. Seguimos con referente a lo que dice el tío Luis, la impecabilidad de Cristo. Para los que decís, porque a mí me lo has llegado a decir alguna vez, el demonio le tentó, pero bueno, que el demonio le tiente no quiere decir que Jesús pudiera pecar, ¿vale? Porque primero, mira, el diablo también se confunde, ¿vale? Se equivoca. ¿Por qué? Porque él no lo sabe todo. Cuando Job, ¿qué? ¿Ves cómo él pensó que sí, pero se equivocó? ¿Vale? Entonces, no podemos comparar un ser creado, ¿vale? Como es el diablo, al nivel como que él lo sabe todo. No, no. Y lo segundo, Nada. cuando lo hablan de eso, ¿vale? Solamente un pequeño detalle. ¿A qué pecado quería incurrirle el diablo a Jesús? ¿Vale? Eso es importante. Eso hay que buscarlo y hay que mirar el Originalmente, porqué. la tentación de Satanás, que es ignorante, que es que estamos poniendo a veces a Satanás, como has dicho, a la Sí, altura de Dios, y no es sí, así, mi hermano. no puede ser. Es tan ignorante, hermano. Escúchenme, me dejan decir una cosa. El diablo no Adelante. sabía ni la victoria de la cruz. ¿Qué te parece, David? La cruz, él no sabía que iba a ser su derrota, que no lo sabe. No, no lo sabía. Dice un texto bíblico. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se le llama a los hombres y a los demonios. Dice, porque si los príncipes de este siglo hubieran conocido la multiforme sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Ay, qué bueno. ¿Qué dices? Habían talado todos los árboles de Jerusalén para impedir la crucifixión de Cristo. Pero eran ignorantes. Los demonios ignoraban que la victoria sobre ellos era la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, y despojando a todo principado y potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Si los demonios, que nosotros ahora lo sabemos,
pues a pies juntos, que la victoria, la cruz, y la predicamos, gozamos. Los demonios no saben nada, son más ignorantes que nosotros en cuanto al propósito de Dios, porque nosotros tenemos espíritu de revelación más fuerte, os lo voy a decir más fuerte, que estoy emocionado hoy estoy emocionado, ¿eh? Ya no voy a Adelante, estar tío más porque Luis, si con no fuerza, me emociono. con fuerza. Gloria al Señor, aleluya. ¿Ustedes saben que los ángeles no saben todo? No Amén. saben Están todo. aprendiendo. No. Amén, sigan aprendiendo. ¿Saben que los ángeles vienen a la iglesia a escuchar a Luisito, a escuchar al Pichi? Porque escuchándoos a vosotros y a mí, aprenden. Porque dice la Biblia que puso la iglesia como cabeza de todo principado y potestad, para enseñarles, Dios mío de mi vida, nosotros enseñamos la multiforme gracia de Dios a los ángeles. Y cuando vienen y escuchan a uno de mis hermanos predicar, se la gozan tanto que cuando suben al cielo adoran a Dios. Dios mío de mi vida, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría del Espíritu Santo, pero que se lo ha revelado a su iglesia y le ha puesto como cabeza para enseñar a todo principado y potestad. Exactamente. Nosotros enseñamos a los ángeles los misterios de Dios. Simples gitanicos. ¿No te has dado cuenta? A ver, hermanos, a ver si abrís un poquito a mi mente. Dios mío, que me estoy emocionando. Pero si no hemos estudiado nada. ¿Qué hemos estudiado? Luis, ¿qué has estudiado tú? Pichi, Chuchi, ¿qué has estudiado tú? Has estado en algún grado superior, Dios mío de mi vida, si somos autodidactas, Dios mío de mi vida, pero ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu Santo nos está enseñando, ¿y sabes cómo se llama esto? Ciencia del Espíritu. Por eso muchos teólogos se dan cabezadas, pero ¿cómo esos simples gitanicos que no han estudiado? Yo me acuerdo que un teólogo, estuve predicando varios días, tal y que cual, y me invitó a una iglesia y me dice, hermano Luis, ¿en qué escuela has estudiado de formación? Digo, ¿qué escuela ni qué ocho cuartos? Pues la Biblia y cuatro libricos por ahí. Pero, hermano, ¿me lo dices de verdad? Me lo dijo 5 veces, hermano, ¿seguro que no has estudiado en alguna academia? Ni tampoco nada. Cuatro palabras, cuatro hermanos, y preguntando mucho, que era el mayor preguntón del mundo, yo y mis primos. Al Paquito lo volvimos loco, hermano. Gloria al Señor. Era tremendo la bendición, hermano. Y esto se le llama ciencia del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos enseña. Y nosotros predicamos esta enseñanza y los ángeles aprenden de esta revelación de Dios. Lo que Seguimos, hermano. Nos dice, queda poquito tiempo, que ya me están sí, llamando, ¿eh? sí, lo que dice el hermano Richard, Loli, su tentación fue de necesidad, no fue de concupiscencia. Fíjate bien en las tentaciones. Nunca fue de nada de concupiscencia, fue por necesidad y hacer un milagro egoístamente. Y es que, como ha dicho antes el Exactamente. tío Luis, el Señor lo hace todo en un amor, no un amor egoísta, sino en un amor para dar. Entonces, él como lo que él quería era que hiciera un milagro, pero egoístamente, Muy bien, ¿vale? muy bien. Exactamente, por eso se estaba resaltando su forma de Dios. Si eres el Hijo de Dios, a ver, lo eres, sí. Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Claro. ¿Qué Es pecado tu era ese? necesidad. ¿Lo podría haber hecho Dios? Claro que lo Claro. podría haber hecho, pero no, hermano. Él nunca hizo para sí propio, no se aferró a su forma de Dios, sino lo que hizo, lo hizo a favor de los demás. Eso sí, hermano. Tío Luis, No fue una desde su última. propia concupiscencia, porque en Jesús, escúchenme, no habría concupiscencia desordenada. He dicho, hermanos, que la palabra concupiscencia viene del griego, a ver cómo se llama eso. No me acuerdo cómo se llama concupiscencia. No me acuerdo exactamente. Es una palabra griega que es algo neutro. O bien sirve para el bien o bien para el mal. En todo hombre que nace sirve para el mal, hermano. Exactamente. La tentación fue externa y no interna. También, hermano. Muy bien, porque en él no había naturaleza pecaminosa, dice nuestro hermano Chuchi, que yo la apoyo, hermano, en ese sentido. En él no había, no, a ver, naturaleza caída, no estaba Jesús en un estado de separación al Padre, si yo y el Padre uno somos. Acordaros que naturaleza caída significa un principio de conducta en un estado de separación.
Eso es teológicamente cierto, hermano. Aprender de esto es que es muy necesario y vamos a entender mucho. Por eso decía David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, he nacido en un estado de separación de Dios. Ahí está, hermano. Pero Jesús puede estar en un estado de separación. Pero si es Dios, no sé si me entiendes, hermano. Si es Tío que Luis, el Padre es para unidad. ir, para ir cerrando, ¿vale? Porque hay dos Sí, preguntas que se me han quedado por ahí pendientes que he leído, las que he podido leer, hermanos. Perdonadme los que habéis hecho alguna pregunta y no le he podido trasladar, ¿vale? De todas maneras, la hora es extendida. Una pregunta que la va a responder rápidamente el tío Luis, porque yo creo que es sencilla. Entonces, los niños, cuando nacen, ¿qué pasa con ellos? ¿Mueren? ¿Van al cielo? Si están en un estado de separación, ¿qué pasa con ellos? Esa es una. Y otra que están diciendo por aquí es, me la han repetido dos veces, creo que era Brian y otro hermano más, no me acuerdo, perdonadme el nombre, que ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días? muy bien. A ver, primeramente, un niño cuando nace, aunque nace en un estado de separación, pero no sale en un estado de culpabilidad. La culpabilidad es por su pecado, aunque nace en un estado de separación y eso nos hace de alguna manera culpables, por ser niños y no tener juicio, nace en un estado de conciencia inocente. Entonces, un niño, por ahí han dicho por ahí que yo reprendo al diablo por quien lo piense eso, hermano, que un niño se va al infierno. No, hermano. Eso es imposible, hermano. O sea, es imposible. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Así de claro. Y era algo que decía que tenemos que ser como niños, pero los niños, al no haber, hermano, conciencia de pecado todavía, porque no hay juicio, y había una pregunta más fuerte, ¿hasta qué edad un niño es culpable? Wow, hay que tener mucho cuidado. Muchos dicen 12, no, paran quietos, hermano, que un niño que igual ha nacido asesinando porque le han aprendido, sabe el mal, pero igual no sabe el bien. Hay que tener mucho cuidado con levantar juicios a la ligera. No seamos como Dios culpando a todos. Cuidado con lo que nos hacemos, hermano. Dejemos que el juicio sea de Dios. Así de claro. ¿Hasta qué edad? Dios lo sabe. Vamos a predicar, vamos a enseñar que nuestros niños, 14, 15 años, se bauticen, den su vida para Cristo, enseñemos Amén. el bien, dejemos el mal. Eso también. Un niño no es culpable, hermanos. Un hombre sí que es culpable cuando practica el pecado. Es la práctica del pecado lo que te hace culpable. Y segundo, has dicho que estuvo haciendo 3 días y 3 noches. ¿Y Bueno, dónde estuvo? ¿Qué estaba sí, haciendo? sí, estuvo en el seno de Abraham, hermano. Eso sí que tenemos que decir. El pasaje, hermano, se confunden con el Pedro, que no tiene que ver nada con esos 3 días, no tiene que ver nada, porque era el Espíritu de Cristo que estaba en Noé, que estaba predicando, y están confundiendo con los 3 días que estuvo en el seno de Abraham para trasladar a los del seno de Abraham al cielo, porque Jesús tenía como ser como todo hombre, y todo hombre que moría entraba, hermano, en el Hades, que se le llamaba el Hades, había una gran sima entre los que estaban en el tormento como los que estaban en el seno de Abraham. Había una sima, pero todos entraban en el Hades. El Hades era el lugar de los muertos, pero que estaba el seno de Abraham y estaba el lugar de tormento. Pero dice la Biblia, ¿quién es este que descendió? Sino aquel que también subió hasta los propios cielos. Este es el que también hubo una traslación de los que estaban en el seno de Abraham hacia el cielo. Eso sí. Otros dicen, estuvo proclamando, no predicando. Jesús no marchó a predicar a los muertos para que se arrepintieran, porque no hay segunda oportunidad después de muerto, ya que dice que Noé condenó al pecado, o sea, perdón, condenó al mundo por su propia fe. La predicación de Noé era suficiente para condenarlos, no había más, hermano. Pero sí pudo ir a proclamar, es decir, es diferente predicar que proclamar. Amén. Ahí sí que tenemos que ver. Es diferente. Predicar es evangelizar, evangelium, proclamar es levantar, o sea, un paradigma de gloria. Ha sido Ujú. vencido la muerte, el pecado y todos los demonios. Entonces Jesús marchó a proclamar, no a predicar.
Eso sí que tenemos que decir categóricamente, pero que también fue a trasladar en esos 3 días, a trasladar los que estaban en el seno de Abraham hasta el propio cielo. Hoy tengo que decir que el cielo está estrenado, hermanos, acordaos que el cielo está estrenado por textos. Primer texto es el que dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedes decir, bueno, ¿el paraíso quién es? Dicen Corintios, no sé si en este cuerpo, fuera de tu cuerpo, de tal hombre me gloriaré, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. ¡Wow! O sea que el tercer cielo es el paraíso. ¿Es así o no? Es así. Entonces, donde estaba Cristo era el paraíso. Ahí quiero estar. Donde esté Cristo, yo quiero estar. Y dice otro texto, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Si Cristo le brindó al ladrón el paraíso y el paraíso está el árbol de la vida, también nos dice, hermano, en eso es 2.7, Apocalipsis 2.7. Y en el capítulo 21 dice que estaba el árbol de la vida que está en el paraíso, en el cielo propio. Entonces el cielo está estrenado, hermanos. Donde esté Cristo, allí voy a estar. Me da igual. Ya está. Yo quiero estar con Eso, Cristo. No hay eso más. es. No hacemos más. Estamos en el cielo. Porque hay tanta satisfacción, y con esto voy a terminar. Muchos dicen, cuando yo marche al cielo le voy a decir 40 preguntas a Jesús. Que no he No va a entendido, porque hay preguntar nada. preguntas. Sí, pero Dios no te va a contestar nada, ¿eh? ¿Lo sabíais, hermano? Dios no te va a contestar nada. ¿Y por qué? Por un texto de la Biblia. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué bueno. Quiere decir que cuando despiertes a su semejanza tendrás una naturaleza tan santa, un cuerpo transformado tan fuerte, con una mentalidad tan grande, que no hará falta que Dios te conteste tus preguntas, sino que tú mismo entenderás y te contestarás tú mismo y le darás toda la gloria al verbo. No hay más. Amén. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén, tío Eso Luis, es. Yo quiero estar con Cristo. Se acabó. ¿Ustedes saben en el- cuál es mi meta? David, ¿sabes cuál es tu meta? Ramón estar con Muñoz, Cristo. ¿sabes cuál es tu meta? Kini, Chuchi, ¿quién es tu meta? Tu Cristo. meta no es el cielo, tu meta es Cristo. Ven. Ese es. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me pongo hacia adelante, al próximo blanco, a Cristo, a ver si puedo asir por aquel que fui asido, a ver si puedo abrazar por aquel que fui abrazado. Mi meta es Cristo, porque si tu meta es Cristo, lo que viene ¿Verdad? detrás es todo el paquete, el cielo, los seres queridos y todo. Esa es tu meta, Cristo. Muy Esa bien. es, Cristo, hermanos. Que Pues Dios os bendiga. con lo que dice el tío Luis, hay también otro verso que ahora no me recuerdo bien, está en los Evangelios, que dice que ya no vas a preguntar nada, por lo mismo que está diciendo el tío Luis. Jesús ya nos ha dado también otro verso en el Evangelio de Juan, creo que es, si Dios quiere y me lo permite, lo buscaré y lo pondré aquí en los comentarios para que lo leáis. Va acorde justo con lo que está diciendo el tío Luis. Y ya para terminar, porque yo creo que está bien, ¿eh? Aunque ya me he espabilado, ¿ahora qué hago? ¿Eh? Pues nada, pues me pondré a leer un poco también yo, claro, porque ahora ya me he espabilado, ya me he quitado el sueño. Pero bueno, yo suspendía a todos por estar ahí. Tío Luis, muchas gracias por lo que Dios ha puesto en ti, pero ¿sabes por qué también mucho más? Por querer compartirlo con los demás. Porque hay gente que, lo vuelvo a repetir, Dios te ha dado mucho, mucho. Pues muy bien, como todo es de Dios, compártelo con todos los demás miembros y así la riqueza es para todos. Hay un gran peligro con las raíces hebreas. Tener cuidado, por favor, os lo Los pido, por mesiánicos, favor. tened cuidado, hermanos, los mesiánicos, por favor. Por, Hay que tener mucho cuidado con por los favor, tener mesiánicos. mucho cuidado. Si tienes dudas o alguna vez te encuentras con alguna de estas gente y te mete alguna duda, habla con tu pastor, habla con alguien que sepa del tema y nunca entres en su juego. Es más, evítalo. Mejor es evitarlo, pero si alguna vez te entra alguna duda por algo que te han dicho, por algo, habla con tus pastores, ¿vale? Asesórate, que estamos en la verdad, estamos en Cristo y creemos en Dios, en un Dios trino, ¿vale? Sin más, el próximo lunes, Dios mediante,
estará nuestro hermano Adam, él dirá quién es la próximo que nos comparte y de qué tema. He estado hablando con nuestro hermano Miguel Palacios, que Dios lo bendiga mucho, mucho. Le he preguntado un par de cosas y le he dicho que a ver si algún día de estos hace una tertulia con nosotros. Ha dicho que sin ningún problema. ¿Veis lo que os digo? Los grandes nos hacen las cosas fáciles a los que venimos de estudiando, a los que queremos seguir creciendo. ¿Vale? ¿Sabéis por qué? Porque han entendido lo que es la gracia de Dios. Como todo lo que tienes, ¿verdad, tío Luis? No es tuyo, es de Dios. Amén. Muy bien, hermano. Entonces la riqueza está en Pues yo, compartir. Cierre, tío Luis. nada, pues no, yo estoy muy agradecido de que me hayan aguantado casi 2 horas, con varones de Dios que yo los admiro, hermano, como es mi hermano Chuchi, que somos amigos desde hace muchos años. Mi hermano Pichi ha estado también ahí, respaldándome, poniendo también sus apuntes. Me ha encantado. Todos mis hermanos, mi sobrino Luisito, que Dios os bendiga. Para mí habéis sido una satisfacción, hermano. Se pudiera haber hecho más, mejor, pero estamos haciéndolo improvisado, hermano. Otro día pues apuntaré más cosas, no sé. Es que esto en la cristología es algo que no tiene fin. Te metes y ya no sabes salir. Amo a Dios, de verdad. Solo con esto ya acabo con esto. Y esta es mi oración que yo le hice a Cristo llorando y hoy también se lo digo llorando. Que Cristo sea para ti el pensamiento de tu mente, el escuchar de tus oídos, el contemplar de tus ojos, el gusto de tu paladar, el hablar de tu boca, el oxígeno de tus pulmones. Que Cristo sea el latido de tu corazón, la sangre de tus venas, el movimiento de tus brazos, el Amén. tocar de Aleluya. tus manos, el andar de tus piernas, el apoyo de tus pies, la conmoción de tus entrañas, el sentimiento de tu alma, el dueño de tu espíritu. Que tengas que decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que Cristo, hermano Pichi, hermano Luis, hermanos que me escucháis, sea lo más Amén. grande en tu predicación, que sea tu echar y tu levantar, que sea tu Amén. comida diaria, que sea tu culto diario. Nunca te olvides que Cristo es tu poder, tu grandeza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. El texto más Amén. original es, para todo tengo fuerza porque de Cristo viene el poder. Para todo Amén. tengo fuerza, porque de Cristo viene el poder. Dios os bendiga muchísimo. Dios os bendiga. Amén. Dios os Amén. bendiga a todos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Tío Luis, Amén. Dios os dicen bendiga. que están deseando escucharte otra vez, así que cuando lo veas a bien, ya sabes, aquí estamos, para seguir aprendiendo, todos junticos, como buenos hermanos. Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús. Vivamos la Amén. esencia, nuestra esencia es Cristo.